5. Son las 6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este jueves 5 de noviembre, año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales, los canales que están con nosotros a partir de las 9 de la mañana, Teleuniverso y el Canal 24. Buenos días a todos y a todas. Entonces, vamos a tratar tres temas en el día de hoy. El conflicto postelectoral en los Estados Unidos, la nueva Junta Central Electoral, la peor Junta Central Electoral que pudo haberse escogido en las presentes circunstancias, y vamos a hablar, a volver al tema marca país. Marca país. Entonces, a propósito de un artículo de Rosario Espinal. Entonces, señores, con relación al proceso electoral que se vive en los Estados Unidos, pues es evidente que los demócratas ganaron las elecciones presidenciales, que Donald Trump fue beneficiado con un repunte de la coyuntura final, que no se reflejó ese repunte que él recibió en la etapa final del proceso, que sí se reflejó en la concurrencia a la votación, no se reflejó en los distintos momentos del voto adelantado o del voto por correo. Probablemente todo el voto que se emitió en una primera etapa fue un voto contrario a Donald Trump. Entonces eso se reflejó cambiando las proyecciones que habían solamente cuando se avanzaba sobre el voto emitido en el proceso en el proceso del pasado martes. Entonces, ¿ahora qué queda? Porque bueno, ya hubo definición en el caso de estados como Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Una paradoja con relación a Joe Biden. Cuando se vea con frialdad la historia de su triunfo, nos encontramos con el hombre más votado en los procesos electorales de Estados Unidos. Pero el hombre que llegará a presidente de los Estados Unidos con pues el margen más precario en términos electorales, a pesar de haber sido el más votado, porque él apenas rozará los 270 colegios, y llega a 271, 272, un margen que va a ser muy estrecho, pero evidente que todo está configurado de manera que hay unos resultados establecidos en esas elecciones que las han ganado los demócratas y Joe Biden. Ahora, pues, el presidente Trump está en unos amagos que había preanunciado y va a judicializar el tema. Ha impugnado el proceso en estos lugares que he mencionado, y ha amenazado con ir al Supremo, con ir a distintas instancias de la justicia. Ojalá que no lo haga. Eso hasta ahora ha encontrado poco eco en el Partido Republicano, que, como decía Humberto Paniagua un poco más temprano,
ese partido no tiene ninguna razón para no proclamar también victoria en este proceso. No quiere decir que se declare ganadores de la presidencia, que no lo ha sido, pero sí victorioso en este proceso. Porque todo lo que se había planteado en las encuestas era una barrida de los republicanos. Y cuando la gente se levantó a votar, no se produjo esa barrida de los republicanos. No se produjo esa barrida de los republicanos, sino que el partido como tal se fortaleció en función de las expectativas que habían en este proceso. Entonces, es un partido que ahora tiene nuevas oportunidades. Un partido que queda fortalecido, pero que ya no tendría la presión de la figura del presidente Donald Trump imponiendo su propia agenda. Entonces, ahí hay oportunidad para un relanzamiento de ese partido. En cuanto a lo que puede ocurrir en términos inmediatos, bueno, no le suma a nadie que el proceso se detenga, que se judicialice y que se postergue una crisis, porque ni los Estados Unidos ni las economías que dependemos mucho de la economía americana, pues tenemos márgenes para consentirnos nuevas perturbaciones. Son unas circunstancias en las que Estados Unidos está en el deber de resolver esa situación con rapidez, de proclamar al ganador de sus elecciones y ya empezar en función de las expectativas que tiene el mundo, que tiene ese país con relación a la nueva administración. En ese país, sin embargo, es un tránsito muy largo, porque tendremos que esperar a enero para la juramentación de un nuevo presidente. Mientras tanto, hay un trayecto un tanto largo. Pero lo mejor fuera eso, que se definieran las cosas ya y este conflicto desapareciera del panorama. Donald Trump, de todas maneras, es un triunfador. Este mismo proceso así lo demuestra, porque tampoco se le podrá a él ver como un derrotado. Yo creo que él tampoco tenía más que dar desde la presidencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las ofertas con las que él llegó a la presidencia de los Estados Unidos, reduciendo problemas que está padeciendo pues los trabajadores, la clase media, sobre todo esa clase media blanca que ha ido empobreciéndose cada vez más, que se ve hoy prácticamente en las mismas condiciones de la población afroamericana, porque la cantidad de gente que antes no dependía de ayudas en Estados Unidos, estoy hablando de gente blanca que antes no dependía de ayuda, ahora está en las mismas que la gente que criticaba porque vivía de ayudas. Entonces, bueno, Donald Trump simplificó esos problemas, como se hace para alcanzar éxito en términos electorales, y le buscó dos culpables y se comprometió a actuar contra esos dos culpables. Él le dijo a la clase trabajadora, sobre todo a esa clase trabajadora blanca que quería recuperar las posibilidades de progreso con la que se había desarrollado la historia de los Estados Unidos, pero que desde hace tiempo
viene colapsada y ya hemos planteado algunas cosas que así lo demuestran, pero él le planteó, yo tengo la solución de su problema, porque para Donald Trump el problema era simple. Miren, hemos perdido los empleos. Hemos perdido los empleos por dos razones. Por la deslocalización de la mano de obra. Es decir, porque nuestras empresas se van a China, otras se van a México, pero sobre todo se nos van a China a producir para después entonces traernos los productos aquí. Entonces nosotros no estamos poniendo la mano de obra de esos productos, sin embargo lo estamos comprando. Yo voy a cambiar ese panorama. El otro panorama es el otro culpable, el otro gran culpable es la migración. Es el otro culpable. Entonces, yo voy pues a controlar eso, porque estos migrantes vienen y abaratan la mano de obra y desplazan la mano de obra local. Entonces, ahí él identificó esos dos enemigos y se comprometió a actuar contra ellos para devolver a la clase trabajadora su bienestar económico. Ese bienestar económico que hacía sentir tanto orgullo a Ronald Reagan. Ronald Reagan decía, lo que a mí me gustaría, yo quiero tener el privilegio de invitar a Mikhail Gorbachev a llevarlo a un barrio obrero en los Estados Unidos para que él vea cómo viven los obreros norteamericanos, para ir a presentarle esa vida de clase media que podían exhibir los obreros estadounidenses. Bueno, eso hace tiempo que no es nada parecido a eso, pero hace mucho tiempo que no es nada parecido a eso. Puede parecerse en la forma, porque usted puede ver carros parqueados frente a la casa, puede ver varios vehículos, puede ver todavía una ostentación en el consumo, pero detrás de eso hay un nivel de endeudamiento insustentable. Eso no es producto de la prosperidad ni de ningún progreso. Entonces, bueno, esto él no pudo darle respuesta porque la otra oferta era la que tiene que ver con el tema impositivo. Si rebajamos impuestos, estimulamos la economía. Es verdad que en principio eso da cierto estímulo, pero es un estímulo muy efímero que termina pues agudizando, como ha agudizado en los Estados Unidos, todos los problemas sociales. Es igual que aquí le podemos hacer una propuesta a los trabajadores y todos los trabajadores la van a aceptar. La gente tiene dos salarios, que es lo que la política de Donald Trump pues ha hecho. La gente tiene dos salarios. El salario monetario, que es lo que la gente recibe, que es lo que yo cobro con lo que voy al supermercado, y hay otro salario que yo no lo recibo, pero se paga, que es el salario social. Entonces, es el que tiene que ver con lo que se paga para los planes de salud, lo que se paga para los planes de pensiones, lo que se paga para los planes de riesgo laborales. Entonces, las previsiones, una serie de previsiones que se hacen, lo que quiere decir, y eso lo hemos explicado otras veces, que cuando usted dice, miren, pero fulano es un explotador o Perense es un explotador, fíjense que un salario, yo no sé cuál es el mínimo ahora, qué sé yo, 16,000 pesos, 17,000 pesos, vamos, no sé cuál es el mínimo. Fulano gana apenas 16,000 pesos. Eso es verdad, pero la empresa, para que él tenga, y ejemplo que estoy citando, porque no tengo la cantidad exacta, pero para que él tenga un salario de 16,000 pesos,
la empresa tiene que buscar por lo menos 13,000 pesos más, 13,000 o 14,000 pesos más, y cuando viene a ver ese salario de 16,000 pesos le sale a la empresa por 28,000 pesos. Entonces, cuando rebajamos impuestos, que es lo que ha hecho Donald Trump, reducimos los beneficios del salario social. Entonces la gente aparentemente está recibiendo más dinero en el bolsillo y se pone contenta porque está viendo más dinero en el bolsillo, pero está deteriorando otros servicios porque eso es sobre la base, entonces, de decir, pero vamos a revisar los planes de atenciones médicas y vamos a disminuirlo. Vamos a disminuir una serie de cuestiones que en términos sociales, porque como no hay comida gratis, lo que yo hago con los impuestos, si rebajo esos impuestos, tengo entonces que disminuirlo. Y aunque en apariencia se asistió a cierto bienestar, eso fue solo apariencia. Entonces, tal vez habrá algún tipo de revisión de estos conceptos en una administración demócrata del hecho del tema impositivo, sí la hay. En otro, el discurso demócrata está bastante perdido porque los demócratas no saben tampoco qué hacer con el tema chino, por ejemplo, y con el tema de la migración tienen una posición demagógica porque se identifican como ciertos, con condescendencia frente a ella, pero cuando se sientan ahí son implacables. Si no, pregúntenselo a Obama. ¿Cuál ha sido el presidente de Estados Unidos que más duro le ha dado a la migración ilegal en los Estados Unidos? El hombre que más deportado en toda la historia de los últimos presidentes de Estados Unidos. Entonces, ojalá que este país, modelo para nosotros, clave para nosotros, clave para nuestra economía, encuentre sosiego, que quienes ganaron las elecciones se definan rápidamente, que Donald Trump se tranquilice, que él no perdió, él puede decir que pasó de manera exitosa por la presidencia de los Estados Unidos porque él no sale echado, él no sale repudiado por el electorado, por el contrario, es decir, el endoso, el respaldo que ha recibido no es para sentirse nada mal, al extremo de haberse sentido incluso ganador en la primera etapa del proceso electoral. Entonces, vamos a pasar al tema de lo que ocurrió ayer, la consumación de lo que habíamos venido planteando, de que el presidente Luis Abinader le habló al país de que él supuestamente era partidario de una Junta Central Electoral apolítica e independiente. Y usó ese eufemismo para entretener un poco. Pero los que tenemos una cierta experiencia y conocimiento de estos temas, de la política, sabemos que eso aquí es un poco difícil. Y por eso a veces uno prefiere que seamos más realistas. Yo prefería una discusión entre las fuerzas políticas del país para una Junta Central Electoral equilibrada. Porque yo sé que eso de apolítico, de independiente, es un eufemismo. Es una burla. Ha sido lo que ha ocurrido. Que mientras se hablaba de independiente, parece que el concepto que el presidente tiene de independiente es todo aquel que sea adversario claramente determinado del PLD. Es decir, el concepto de independiente es que sea independiente, pero frente al PLD. Y justamente esta Junta Central Electoral que se escogió ayer tiene esa característica. De lo que no hay duda es que es una junta absolutamente independiente del PLD. Eso no fuera mal, si también lo fuera absolutamente independiente de otras fuerzas, pero no ha sido así. No ha sido así. Entonces,
lo que se ha consumado fue lo mismo que yo planteé ayer. Lo que yo planteé ayer no varió absolutamente nada, varió en nombres. Luis Abinader decidió entregarle la Junta Central Electoral en gran medida a Leonel Fernández, para que Leonel Fernández resuelva situaciones que tiene pendiente con la Junta Central Electoral, se le declare partido mayoritario, en principio pueda recibir recursos como partido mayoritario, habiendo alcanzado 4.5% de los votos, entre otras cosas. Y bueno, una junta que tenga un perfil claramente opositor frente al principal partido de gobierno. Entonces ahí está, ahí está. Mencioné unos nombres, hubo variación en los nombres, pero no hubo variación en el criterio ni en el pacto que ha parido esa Junta Central Electoral. Algo que no había ocurrido aquí. Eso no había ocurrido porque lo que se ha verificado, no solo es, digamos, la consumación de un acto de prepotencia política, porque lamentablemente ahí el presidente Abinader ha actuado con suma prepotencia, y si es duro el término de prepotencia, vamos a decir con falta de humildad. Señores, porque eso no se había hecho en este país, que yo recuerde, eso no se había hecho, salvo aquella junta que cité de la cuerda que cogió el PRD por lo de la liga con Amable, que entonces lo respondió cogiendo aquella junta con Morel Celda, que después se modificó, y después de la crisis hubo se buscaron salidas para tratar de equilibrar esa junta. Salvo ese episodio, aquí siempre se tuvo en cuenta a los partidos políticos para la integración de una Junta Central Electoral bajo el criterio que usted quiera. O la vamos a integrar con independientes, entre comillas, o la vamos a integrar con gente que haya tenido compromiso y que se haya conocido claramente. Yo prefiero lo segundo. A mí no me gustan los engaños. No, yo prefiero lo segundo. Si yo tengo alguna posición política, que por eso todo el mundo sabe que no hemos caracterizado, si yo tengo alguna posición, si yo tengo alguna simpatía, yo en todos los años que tengo haciendo comunicación, no le he venido a nadie con engaños. Es decir, la gente siempre sabe cuál es la inclinación, cuál es la posición que yo sustento, pues yo creo que estoy en el deber de ser transparente con la gente. No vengo aquí con una agenda oculta a privar en independiente. No. Yo no tengo partido, no soy militante político, lo fui, no puedo volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque me limita el universo de mis opiniones y yo puedo salir de aquí y reunirme con quien a mí me dé la gana sin tener que pedirle permiso a nadie, porque no me debo a la disciplina de un partido político. Entonces, eso nunca se había hecho. Toda vez que se integró una Junta Central Electoral aquí, se consultó a los partidos políticos. No importa que la Junta tuviera X o esta inclinación, se consultó y se consensuó. El último ejemplo fue la Junta Central Electoral que va a salir. El PLD tenía todo el dominio para escoger una Junta Central Electoral y la Junta Central Electoral fue una Junta Central Electoral de consenso. Castaño Guzmán fue escogido presidente de la Junta Central Electoral con el consenso de todos los partidos políticos. Con el consenso, porque así debe ser. No, ahora pues se escoge una Junta Central Electoral con una persona que ha dado claras demostraciones de adversidad al principal partido de oposición y que el principal partido de oposición lo jeta, que no le es confiable. Eso
Eso es actuar con escasa sabiduría. El poder también tiene que ser sabio. El poder tiene que ser sabio también. Entonces, cuando usted va a ver el perfil de lo que integran la Junta Central Electoral, es el perfil de independencia. Es decir, el perfil del que integra la Junta Central Electoral es que haya cogido piedra para tirársela al PLD. Esta joven que está aquí, bueno, esa le voceaba ladrones a los PLDistas, se van y esto que lo otro, qué bueno, titular. El otro amenazó con quemar la Junta Central Electoral cuando Castaño y la Junta deciden que van a suspender solamente las elecciones que tuvieron problemas, que fueron las del voto electrónico, que fue el problema, pero el voto manual no tenía problema. No había que suspender esas elecciones. Si no las suspende, vamos a quemar la Junta. No lo estoy diciendo yo, lo denunció una miembro de la Junta que estaba ahí, Carmen Inver Brugal, que Chamir Issa amenazó con quemar la Junta. Bueno, miembro de la Junta Central Electoral. Miembro de la Junta Central Electoral. Entonces, esta situación, en términos políticos, lo que le está comunicando a los sectores económicos de este país es que aquí no habrá tranquilidad. Es que aquí no habrá tranquilidad. No la habrá. ¿Por qué? Porque en un momento de crisis tenemos que dar mensaje de que este país es de todo. De que este país es de todo. Porque como diablo tú escoges una Junta Central Electoral que tiene que administrar los procesos internos, porque antes la Junta Central Electoral era voluntario el hecho de si se metía o no en los procesos internos de los partidos. Ahora no, ahora es la administradora de los procesos internos del partido. Entonces tú tienes 5 enemigos de un partido que van a administrarle su proceso interno con composiciones claramente establecidas contra ese partido. Tal vez estoy exagerando cuando hablo de 5, porque sé que ahí hay gente que sería incapaz de actuar fuera de la institucionalidad. Sería incapaz de actuar fuera de la institucionalidad. Si yo tuviera la oportunidad de coger y de ser senador ahí y me presentan a Dolores Fernández como candidata, yo la escojo. Una de las mejores escogencias. Tiene sus vínculos, desde luego, pero bueno, eso era lo que había que hacer. Eso era lo que había que hacer, pero no puede ser solamente vínculo de un lado. Porque es un proceso que envuelve a todos los partidos políticos, el que se va a administrar. Entonces, en conclusión, la Junta que se escogió ayer, que la escogió de puño y letra el presidente Abinader, porque ahí los senadores, para lo único que tuvieron libertad fue para los suplentes. La única libertad que ellos tuvieron fue para escoger para los suplentes. Pero esa Junta Central Electoral de puño y letra la señaló y la escogió Luis Abinader. La peor Junta Central Electoral que pudo haberse escogido en una coyuntura como esta. La peor Junta Central Electoral. Y ojalá yo esté equivocado y el país no viva con crisis, la consecuencia de un uso del poder en ese sentido desmedido, sin sentido de la prudencia, porque no es verdad que porque usted sea presidente de la República, usted puede ignorar que aquí un partido sacó un 38% de los votos. Usted no puede ignorar a esa parte del electorado y sentarse a actuar como si no existiera. Eso no es verdad. Entonces, la peor Junta Central Electoral que se pudo haber escogido en la actual coyuntura. Bueno, Rosario Espinal, pues yo voy a pasar a otro tema. Rosario Espinal escribió un artículo sobre el tema de marca país. Ella advierte que lo que plantea es que el país no puede ser una marca. Vamos a leer algunas de las cosas que ella está planteando. El desarrollo del capitalismo
del mercadeo y la publicidad ha llevado a creer que todo puede convertirse en una mercancía con éxito, definida o eficazmente falseada para atraer consumidores o inversionistas. Así se llegó en décadas recientes a popularizar la idea de que un país puede mercadearse, presentarse como una marca para ser apetecido en distintos tipos de negocios. No, un país no es una marca, y no lo es porque un país no tiene un conjunto de características claramente definidas para ser mercadeables. Sobre todo porque un país es una sociedad humana con virtudes y defectos, con diferencias y contradicciones. No es unívoco. ¿Qué puede mercadearse como país? El legado español, el legado africano, el indigenismo exterminado, el mulataje, la hospitalidad, la sociedad, la música rítmica, el machismo, el racismo, la pobreza, la riqueza, la desigualdad social, la corrupción, algún producto orgánico. Bueno, ella en parte tiene razón. Un país no es una marca, pero un país requiere de una marca, porque un país tiene muchas cosas que son comercializables y ese país vive de las cosas que son comercializables. La vida dominicana, por ejemplo, para solo hablar en el caso de la vida moderna, pues estuvo representada y dependía de un producto que era el producto llamado azúcar, de la industria azucarera. Y ese producto caracterizaba lo que pasaba en la República Dominicana. Lo que pasaba en los mercados mundiales con ese producto era lo que pasaba en la economía dominicana. Entonces, la República Dominicana no era un producto, pero la República Dominicana vivía de un producto. Hemos sustituido esos productos por que vino la crisis de los precios internacionales del azúcar, coincidió con una elevación de los precios internacionales del petróleo, ya no era un generador de divisas sobre el que pudiéramos dejar nuestra sustentación establecida, y por fortuna el país encontró otras fuentes generadoras de divisas y encontró el gran refugio en el turismo, que hoy es nuestra principal generadora de divisas y nuestro principal, digamos, palanca de desarrollo económico. Entonces, eso no es el país, pero el país depende de la comercialización de esos factores. El país también tiene ventajas, hay ventajas competitivas, tiene ventajas competitivas, en el caso incluso algunas ventajas que pudieran ser absolutas, pero tiene ventajas competitivas. Hoy somos de los principales exportadores de tabaco, por ejemplo, tenemos un gran prestigio en nuestros rones, y hay una serie de cosas que pueden arrastrar muchas otras, que pueden levantar, que con el prestigio que tienen mundialmente esas, muchas otras también pueden alcanzar y beneficiarse de ese prestigio. Y eso solamente lo puede lograr una marca país, que no es el país. Porque el país no es una marca. Yo estoy de acuerdo con Rosario, pero requiere de una marca. ¿Qué es lo que se busca en el fondo con la marca país? Lo que se busca en el fondo con la marca país es prestigiar de tal manera el mercado dominicano que cuando una persona vea que un producto tiene el sello de esa marca país, entienda que ese producto pasó por todas las verificaciones de calidad. Y entonces lo consuma con la confianza de estar adquiriendo un producto
de calidad garantizada. Eso es para fortalecer nuestras exportaciones, para buscar que siga creciendo nuestro turismo, para buscar que siga fortaleciéndose nuestro destino de inversiones, y todo eso hacerlo dentro de una dinámica que nos conduzca a una identificación común. Entonces, es verdad que eso no es el país, pero es verdad que el país depende mucho de lo que logremos hacer con eso. Entonces, hay que tener una visión equilibrada con relación a este tema, porque no es verdad que como somos un país no tenemos la necesidad de, por otra parte, tener todo lo que es la comercialización del país promovido dentro de un concepto. No, para el país, para que el niño estudie, es clave lo que el país ingresa, es clave lo que ocurre con su economía. Entonces, el país, incluso en términos de su soberanía, también depende de su independencia económica. Entonces, todas esas cosas también, aunque no sustituyen al país, son necesarias, y hay que tener un país, pero ese país requiere también de una marca, que se hayan producido tropiezos como los que se han producido, que deba revisarse este concepto también de la República del Mundo, que probablemente, porque para que una cosa sea consistente, tiene que tener una coincidencia con la realidad. Tiene que tener una coincidencia con la realidad. Es decir, un eslogan no lo es porque sea bonito o porque sea impactante. Lo que le da es impacto es el vínculo que tiene el eslogan con la realidad que está detrás de él. Entonces, ese concepto, yo estoy de acuerdo con ella, que debe revisarse. Y ya sabemos que lo del logo de la marca país está en revisión, en rediscusión, y que ojalá que todas esas cosas encuentren una solución apropiada, que este país sigue para adelante a pesar de ciertas torpezas. Cambio y fuera. El sol de la mañana, el sol de la mañana.